Bienvenido. En la presentación anterior discutimos cómo los antiguos rishis descubrieron la divinidad oculta en todos nosotros, la realidad interna que llamaron Atma, el verdadero ser, siempre pleno y completo, la verdadera fuente de la felicidad. Pero esta realidad suele estar oculta por un velo de ignorancia, por lo que fallamos en reconocer nuestra plenitud e integridad innatas. Llamamos a esto el problema de la falta de autorreconocimiento. Como resultado de la falta de autorreconocimiento, naturalmente deseamos y buscamos cosas y experiencias en el mundo que nos pueden hacer sentir más plenos y completos. Desafortunadamente, esta búsqueda de felicidad mundana en realidad está mal dirigida porque la verdadera fuente de la felicidad está en realidad dentro de nosotros. En esta presentación exploraremos la naturaleza de esa fuente interna de felicidad, tu verdadero ser Atma. Muchas escrituras describen Atma con las palabras Sat, Chit y Ananda. Sat significa aquello que es real o verdadero, aquello que existe incondicionalmente. Existir incondicionalmente es ser atemporal, eterno, no nato, no creado. El Atma es en efecto no nata, existiendo eternamente antes de tu nacimiento actual. Chit significa la conciencia gracias a la cual tú eres un ser sensitivo. A diferencia de cosas no sensitivas como las rocas y las nubes, tú tienes el poder de saber, sentir y experimentar cosas. Estas dos palabras, Sat y Chit, juntas nos ayudan a entender que el Atma es un ser consciente eterno, no nacido, no creado y sensitivo. Y ese ser consciente eres tú. No hay otro Atma. Cada vez que dices yo usando el primer pronombre personal, al final te refieres al Atma. El Atma no es una tercera persona, él, ella o eso. El Atma no es un esto o aquello. El Atma es el núcleo o esencia de quien eres. Ahora pasamos a la tercera palabra usada para describir el Atma, Ananda. Ananda se traduce a menudo como dicha, pero esa es una traducción realmente pobre y he aquí el porqué. Si dices, ayer experimenté dicha, esta declaración muestra que esa dicha es algo que puedes experimentar, tal como la felicidad o la tristeza. Pero estamos hablando del ser consciente que experimenta cosas como la dicha, la felicidad y la tristeza. La dicha es lo que experimentas, no quien eres. Entonces es mejor entender la palabra Ananda como indicando la fuente interna de la felicidad, la verdadera fuente de la plenitud y la satisfacción dentro de ti. Entonces, cuando juntamos las tres palabras Sat, Chit, Ananda, simplemente significa que el alma es un ser eterno consciente que es la verdadera fuente de la felicidad. Cuando usamos las palabras conciencia o conciencia sin S, en el Vedanta, tienen un significado muy específico que es muy diferente del que tienen en otros lugares. Los médicos usan la palabra conciencia para describir la capacidad de un paciente para responder a la estimulación externa. Cuando los médicos dicen que un paciente está consciente, significa que él puede responderte. Obviamente, no es así como usamos la palabra conciencia en el Vedanta. Otras personas usan la palabra conciencia para referirse a un estado de alerta o atención. La atención es la capacidad de la mente para estar enfocada en algo. Cuando alguien se refiere a conciencia corporal o conciencia ambiental sin S,
En realidad están hablando de centrar tu atención en el cuerpo o en el medio ambiente. De la misma manera, la frase tomar una decisión consciente significa enfocar tu atención en la toma de decisiones. Ahora, la atención o el estado de alerta es una cualidad de la mente. Pero en Vedanta, la conciencia no es una cualidad de la mente. Es aquel quien sabe de la mente. La conciencia es la sensitividad por la cual las cualidades y actividades de la mente son conocidas. Pase lo que pase en tu mente, lo conoces debido a la conciencia. Tal como la luz revela objetos en un cuarto oscuro, la luz de la conciencia revela objetos mentales en tu mente. Puedes saber, sentir y experimentar cosas debido a la conciencia porque tú eres un ser consciente. Ahora hay un punto sutil aquí que es muy importante para entender. Hablando estrictamente, la conciencia no es algo que tienes o posees. La conciencia es quien eres. Puedes tener un coche y poseer un cuerpo, pero no puedes poseer conciencia. ¿Por qué? Una posesión es algo que puedes perder y en su ausencia todavía existes. Si tu carro es robado, todavía existes. Mientras duermes o estás en coma, tu cuerpo se ha ido, por así decirlo, sin embargo, tú todavía existes. Por lo tanto, puedes poseer un coche o un cuerpo, pero no puedes poseer conciencia porque dejarías de existir sin ella. La conciencia es tu naturaleza esencial, no es algo de lo que eres dueño. Por lo tanto, no tienes conciencia, tú eres conciencia. Este puede ser el punto más importante de toda esta presentación, así que déjame decirlo de nuevo. Tú no posees conciencia, tú eres conciencia. Si no entiendes esto, todo lo que viene a continuación no tendrá ningún sentido. Entonces, ¿cómo sabes que eres un ser consciente? Bueno, si no lo fueras, no podrías estar viendo esta presentación ahora mismo. No necesitas el Vedanta para saber que estás consciente. Tu naturaleza como un ser consciente se dice que es autorreveladora o autoevidente. Conoces el mundo que te rodea por medio de tus 5 sentidos, pero conoces tu conciencia directamente sin tus sentidos. Para entender esto mejor, supongamos que estás en una habitación oscura usando una linterna para revelar lo que está dentro de la habitación. De igual manera, usas tus 5 sentidos, vista, audición, gusto, olfato y tacto, para revelar los objetos en el mundo. Por otro lado, no necesitas una linterna para ver el sol brillando afuera. El sol brilla o se revela por sí mismo, y así también la conciencia. Esta conciencia autorresplandeciente revela todo lo que experimentas. Todo objeto o persona en el mundo que alguna vez te has encontrado, lo has conocido debido a esa conciencia. Y cada pensamiento, emoción o sentimiento que alguna vez ha surgido dentro de ti, se te hizo conocido debido a esa misma conciencia. Ahora considera esto. La conciencia está presente en cada experiencia que tenemos. Y puesto que siempre está presente, naturalmente la damos por sentado. Pensamos que la conciencia es algo bastante ordinario. Pero los antiguos rishis descubrieron que en realidad es bastante extraordinaria. Ellos exaltaron a la conciencia como algo divino y dijeron que era ilimitada, no tenía fronteras y era infinitamente vasta. Entonces, ¿cómo es que la misma conciencia autoevidente que los rishis consideraron extraordinaria, en cambio se entiende por nosotros como algo ordinario? La razón es la siguiente. Aunque la conciencia es autoevidente, su naturaleza total y completa no es autoevidente.
Sus extraordinarias cualidades están ocultas por un velo de ignorancia, como vimos antes. El velo de la ignorancia, por así decirlo, no es totalmente opaco. Es como transparente, como una tela fina y delgada. Si un objeto estuviera cubierto por este tipo de tela, sabrías que hay algo ahí, pero no sabrías exactamente lo que es. El famoso ejemplo vedántico sobre la serpiente y la cuerda muestra esto muy bien. En un callejón oscuro donde un trozo de cuerda se encuentra enrollada en el suelo, puedes imaginarte estar viendo una serpiente venenosa. Si la cuerda estuviera totalmente escondida por la oscuridad, no verías una serpiente, no verías nada. Pero cuando la cuerda está parcialmente oculta por la oscuridad, no puedes ver sus detalles y por eso puedes imaginar que es una serpiente. Este ejemplo muestra cómo el velo de la ignorancia oculta parcialmente tu verdadera naturaleza. La ignorancia te permite saber que eres consciente, pero no te permite conocer la extraordinaria naturaleza de esa conciencia. La ignorancia tiene el poder de oscurecer parcialmente todo lo que experimentamos, y por eso la ignorancia nos puede llevar a malinterpretar nuestras experiencias. De hecho, malinterpretamos nuestras experiencias todo el tiempo. La cuerda en el callejón oscuro se confunde con una serpiente venenosa. La atmósfera es incolora, sin embargo decimos que el cielo es azul. O, para usar mi ejemplo favorito, cada vez que vemos una hermosa puesta de sol, nosotros decimos, el sol se está poniendo. Pero el hecho es que el sol no se pone. Sabemos muy bien que el sol no viaja alrededor de la Tierra. En realidad permanece fijo en el cielo mientras que la Tierra gira sobre su eje. Si pudiéramos verlo desde arriba, se vería así. Debido a la rotación de la Tierra, en realidad nos estamos inclinando hacia atrás cuando vemos la puesta del sol. Y eso hace que el sol parezca como que se va hacia abajo. Pero la verdad es que el sol no se mueve, somos nosotros los que nos estamos moviendo. Este ejemplo muestra vívidamente el poder de la ignorancia para hacernos malinterpretar nuestras experiencias. Ya que es tan fácil malinterpretar una experiencia, ¿crees que es posible que podamos malinterpretar nuestra experiencia de nosotros mismos como seres conscientes? Eso es exactamente lo que pasa. Este problema de mala interpretación puede ser explorado de la mejor manera usando una de las metodologías de enseñanza más fundamentales e importantes del Vedanta. El método se llama Drik Drishya Viveka, que significa separar o distinguir al vidente de lo visto. Las palabras vidente y visto se usan aquí figurativamente para indicar al conocedor y lo conocido. El mundo entero, todo lo que existe, cae en una de estas dos categorías: vidente o visto, conocedor o conocido. La diferencia es fácil de discernir. Tú, como ser consciente, eres el vidente, el conocedor. Tú eres quien conoce la existencia de todo y lo que sea que se pueda conocer. Tú eres el sujeto conocedor y todo lo demás consiste en variados objetos conocidos por ti, desde una pequeña mota de polvo hasta las grandes montañas de los Himalayas. Ahora, lo que sea conocido por ti como un objeto es necesariamente diferente o separado de ti, el conocedor. Por ejemplo, esta mesa me es conocida, por lo tanto es diferente de mí. Esta tela me es conocida, entonces está separada de mí. Ok, entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? Este cuerpo es un objeto que conozco de la misma manera que esta tela me es conocida. Por lo tanto, este cuerpo debe necesariamente ser diferente de mí, el conocedor del cuerpo. Considera el hecho de que la dureza de la mesa pertenece a la mesa y no a mí.
De la misma manera, lo naranjo de esta tela pertenece a la tela y no a mí. Pero cuando se trata de mi cuerpo, las cosas se vuelven realmente confusas. Este pasa a ser un cuerpo masculino, y la masculinidad de este cuerpo debe pertenecer solo al cuerpo y no a mí. Entonces, ¿por qué es que puedo decir yo soy hombre? Si mi ropa es de color naranjo, no puedo decir yo soy naranjo. Aunque esta tela y este cuerpo son ambos míos, tengo una relación diferente con cada uno de ellos. Poseo este cuerpo tal como poseo esta tela, pero mi cuerpo parece ser más que una mera posesión. ¿Qué hace que mi cuerpo sea diferente? A diferencia de la tela, mi cuerpo está impregnado por el sentido del tacto. Siento sensaciones en todo mi cuerpo, pero no siento nada cuando se toca la tela. No tenemos sensaciones en nuestro cabello y uñas. Es por eso que podemos cortarlos. Pero no estamos preparados para cortarnos los brazos y los dedos debido a la presencia de la sensación. Aún así, desde una perspectiva vedántica, es un gran error considerar que este cuerpo es diferente de la mesa o la tela, simplemente porque tiene algunas sensaciones. Podemos mostrar cómo este es el caso con algunos ejemplos. Supongamos que tomara un medicamento con el extraño efecto secundario de hacer que mis nervios crezcan a través de mi piel y a esta tela que estoy usando. Entonces, tocar esta tela se sentiría tal como tocar mi piel, y yo consideraría que la tela es como cualquier otra parte de mi cuerpo, solo por la presencia de la sensación. Además de eso, antes de tomar el medicamento, basado en el color de mi piel, podría decir soy blanco. Pero después de tomar el medicamento, basado en el color de la tela, que se siente como mi cuerpo, yo diría soy naranjo. Pero eso es absurdo. Estos ejemplos muestran cómo mi cuerpo parece diferente de la mesa y la tela meramente por el sentido del tacto. Entonces, ¿qué pasaría si este cuerpo perdiera su sentido del tacto? ¿Qué pasa cuando parte de tu cuerpo está adormecido, como después de una cita con el dentista, cuando se ha utilizado anestesia? Tu labio puede sentirse como un objeto extraño pegado en tu cara de alguna manera. O si te duermes recostado en tu brazo y despiertas con él completamente adormecido, podrías preguntarte, ¿de quién es este brazo? Entonces, si tu cuerpo entero estuviera entumecido de pies a cabeza, ¿cómo sería eso? ¿No te sentirías más conectado con tu cuerpo de lo que lo haces con una mesa o un trozo de tela? Piénsalo. La presencia de la sensación hace que tu cuerpo parezca más que una simple posesión. Pero en última instancia es como cualquier cosa que posees, como un coche, por ejemplo. Compras un coche, entras en él y lo manejas por varios años hasta que esté viejo y desgastado. Luego te deshaces de tu coche viejo y compras uno nuevo. Tu cuerpo no es tan diferente. Recibes un cuerpo al nacer y entonces lo habitas por unos años hasta que esté viejo y desgastado. Luego, cuando mueres, te deshaces de tu cuerpo viejo y consigues uno nuevo. Entonces, tu cuerpo no es tan diferente a un coche o cualquier otra cosa que poseas. Si tu coche es fabricado por la empresa Ford, no dices soy un Ford. Si tu coche tiene 10 años, ciertamente no dices tengo 10 años. Entonces, ¿cómo puedes definirte a ti mismo basado en el género y la edad de tu cuerpo? Tu cuerpo es un objeto que conoces y tú eres el ser consciente que conoce tu cuerpo. Como el conocedor de tu cuerpo, no eres ni hombre ni mujer, ni joven ni viejo.
eres simplemente un ser consciente. Todo esto parece perfectamente razonable y sin embargo nuestra confusión persiste. Seguimos diciendo que somos hombres o mujeres, jóvenes o viejos, sanos o enfermos, etc., a pesar de que todos estos rasgos en realidad pertenecen a nuestros cuerpos y no a los seres conscientes que realmente somos. Todo esto, por supuesto, es resultado de la falta de autorreconocimiento. Supongamos que estuvieras completamente libre de esta falta de autorreconocimiento. Entonces, ¿cómo mirarías a tu cuerpo? Si realmente descubrieras que tú mismo eres un ser consciente, completamente independiente de tu cuerpo, ¿cómo cambiaría eso tu perspectiva? Exploremos eso. Como resultado de la práctica de Atma Vichara, autoindagación, el velo de la ignorancia que oscurece las cualidades extraordinarias de tu verdadera naturaleza se desvanecerá gradualmente. Es como si el velo se hiciera más y más fino, permitiendo que la realidad que esconde se vea con más y más claridad. A medida que esto sucede, tu relación con tu cuerpo sufrirá una transformación dramática. Comenzarás a mirar a tu cuerpo como cualquier otra posesión. Y, sabiendo que eres simplemente un ser consciente, completamente independiente de tu cuerpo, surgirá una especie de distanciamiento o desapego de tu cuerpo. Debido a este desapego, cuando la sensación de dolor surge en tu cuerpo, sabrás que realmente no te afecta a ti, el ser consciente, Atma. Y si ese dolor realmente no te afecta, no pasarás por toda la ansiedad y la angustia del sufrimiento que una vez pasaste. Sabrás que estás absolutamente bien a pesar del dolor. Este estado de desapego de tu cuerpo no debe confundirse con indiferencia o apatía. El desapego es un estado de objetividad, un estado de pensamiento claro en el que tu cuerpo se entiende como cualquier otra posesión. La indiferencia, por otro lado, es un estado de total desinterés y falta de compromiso. En presencia de indiferencia no puede existir ningún sentido de responsabilidad. En presencia de apatía no existe cuidado ni preocupación. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestras posesiones. Si tienes un coche, eres responsable de su mantenimiento. Y, puesto que posees un cuerpo, también eres responsable de su mantenimiento. Con desapego y objetividad, puedes de hecho mantener tu coche y tu cuerpo aún mejor. Si tu coche se descompone en la carretera y empiezas a llorar, ¿por qué a mí? Eso no va a ayudar a arreglarlo. Y si te diagnostican cáncer y te deprimes profundamente, ha sido clínicamente probado que el resultado del tratamiento médico es peor si los pacientes están deprimidos. Entonces, el desapego y la objetividad pueden ayudarte a cuidar mejor tu cuerpo y otras posesiones al liberarte de la angustia y ansiedad que a menudo surgen. Aquí hay una observación final con respecto al cuidado de las posesiones. Supongamos que tu coche está siendo reparado y un amigo te ha prestado su coche por unos días. ¿Cuidarás su coche? Por supuesto. Ahora, ¿cuál coche cuidarías con más cuidado? ¿Tu coche o el suyo? Eso es interesante. Si eres el dueño de un coche, podrías andar un poco menos preocupado que si eres el encargado de un coche que te prestaron. Esta observación es importante porque realmente no eres dueño de tu cuerpo. Puedes legalmente poseer un coche o una casa, pero no un cuerpo. De hecho, tu cuerpo es un regalo que te fue dado el día de tu nacimiento. ¿Dado por quién? Ciertamente podrías decir que te fue dado por tus padres.
Pero también podrías decir que te fue dado por Ishvara, el dios del cosmos, quien te otorgó un cuerpo nuevo para que puedas cosechar los resultados de tus karmas pasados. En cualquier caso, tu cuerpo es un regalo precioso y tú eres el cuidador de ese regalo. Claramente, no hay lugar para ninguna indiferencia con respecto a tu cuerpo. Al concluir esta presentación, tengo que advertirte que algo de lo que se ha enseñado aquí será desbancado, por así decirlo, en presentaciones posteriores. El Vedanta, como vimos antes, emplea una metodología de enseñanza potente y única que te guía paso a paso a descubrir lo que descubrieron los antiguos rishis. Si cruzas un arroyo poco profundo caminando sobre peldaños, tienes que dejar el peldaño anterior para pasar al siguiente. Las enseñanzas del Vedanta funcionan de manera similar. El presente paso es entender que tu cuerpo es una mera posesión, como un coche. Un paso futuro requerirá que dejes esta idea de posesión y consideres a tu cuerpo como cualquier otro objeto. Un paso aún más posterior será comprender que tu cuerpo es una manifestación física de Ishvara. Todos estos pasos serán explorados en futuras presentaciones. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschad Dukkha Bhag Bhaveta Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Hamritangamaya Om Shanti Shanti Shanti